pero voy a leer en esta versión la PDT, Palabra de Dios para Todos. Entonces, si quieren oír y si quieren ir también siguiendo en sus, pero tenemos la Reina Valera. No sé si tenemos esa versión PDT allí en nuestros archivos para que la podamos ver aquí en la... No la tenemos. Entonces, pongamos la atención a la lectura y también podemos ir siguiendo allí, pero pongámosle mucha atención. ¿Listo? Oramos y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos que han sido llamados por Dios, les saludo, yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege. Que cada vez reciban más misericordia, amor y paz. He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Y están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Recuerden también a Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados. Su castigo nos sirve de advertencia. No obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaán. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Estos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo viven para comer y divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento, y como árboles que deberían dar fruto, pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Su destino es igual al de una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Enoc fue el séptimo descendiente desde Adán. Dijo sobre esta gente: miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles para juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y todo lo malo que haya dicho contra Dios. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, estimados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Esos causan división, son mundanos y no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, de los que tienen dudas. A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Dios es capaz de cuidarlos o de cuidarnos para que no caigamos, y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Así sea. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Bueno, eso es una epístola muy corta, desde un solo capítulo. Es uno de los libros más corticos de la Biblia, ¿cierto? Un solo capítulo. Toda la epístola tiene, como ustedes ven, 25 versículos, pero es muy directa. El escritor dice que lo que él quería enseñarles era acerca de la salvación, pero dice que al ver lo que estaba pasando en aquel tiempo, se vio obligado o guiado más bien por Dios a hablarle acerca de los falsos hermanos. Cierto que sí. Entonces es importante entender, el apóstol Pablo dijo que él había sufrido también de los falsos hermanos. Hay falsos hermanos. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia y que oremos y que cantemos no quiere decir que todos sean verdaderos hijos de Dios. Es muy importante entender que en las iglesias hay muchos falsos hermanos. Y aquí nos habla también de falsos ministros de Dios. Lo importante es esto: ¿cuántos hemos creído verdaderamente en Jesucristo? ¿Cuántos amamos al Señor Jesucristo? ¿Cuántos lo estamos siguiendo a Él? Y eso es lo importante. Entonces es importante, hay una promesa que está aquí en el versículo, bueno, aquí esta Biblia no lo tiene tan claro el versículo, creo que es el 3 o el 2 y 3. Dice, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege. Diga conmigo: Jesucristo me protege. Ahí dice que Jesucristo nos guarda. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Hay alguien que la lea fuerte, no sé. No, pero ¿en qué versículo, Marta? Versículo 1. Léalo duro, hermana. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Diga: Jesucristo me guarda. En Jesucristo soy guardado. Entonces el propósito de la epístola o carta, eso es lo mismo, es que los hermanos sean guardados en Jesucristo. Entonces esto es una promesa, dice, Jesucristo los protege. Y vemos un contexto de mucha maldad, de mucha corrupción, de los falsos hermanos y de los falsos ministros, que el apóstol o el escritor más bien dice: Jesucristo los protege. ¿Cuántos queremos que el Señor nos proteja? Es que Él es el único que nos puede proteger. En el versículo 24, ¿qué dice? A ver, fuerte. Sí, sígase. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora por todos los siglos. Amén. Este dice: Dios es capaz de cuidarlos o de cuidarnos. En otras palabras, Dios nos protege, Dios nos cuida. Y estos dos versículos, tanto el 3 como el 24, hablan de una necesidad que tenemos de ser cuidados, de ser guardados. ¿Cuántos queremos ser guardados? Y en este contexto dice en el versículo 24, en esta versión dice: Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos. Puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría, sin ninguna falta.
Entonces en la otra versión nos dice que Dios nos guarda para que, aquí mire, y al único y sabio Dios sea la gloria y majestad, imperio y potencia. Versículo 24, hermanas, gracias. Al que es poderoso para guardaros sin caída. Confesemos, el Señor me guarda para que no caiga nunca, para que sea presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces usted y yo debemos confesar hoy que Dios nos guarda, Jesucristo nos guarda, somos guardados en Jesucristo, para que tengamos una fe sincera, para que tengamos una fe limpia, para que tengamos una verdadera fe, no una fe aparente. ¿Estamos de acuerdo? Y estos dos versículos, recuerda, el versículo 3 y el versículo 24, pero el versículo 24 dice que Él es poderoso para guardarnos y presentarnos sin caída delante de su gloria. Esto lo debemos proclamar. Versículo 3, por favor. Gracias. 3, versículo 3. Gracias, sí, Señor. Dice que aquí nos dice que... No, a ver, el 1. Sí, me dijeron que el 3. Señor, ayuda a esta hermana. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano Jacob, a los llamados y santificados, guardados en Jesucristo. ¿Guardados en qué? Entonces la esencia de los dos versículos es que somos protegidos, somos guardados. Debemos orar esto. Señor, guárdame siempre en la fe verdadera. Guárdame en mi fe en los caminos del Señor. No me dejes nunca apartar tras la maldad. Que siempre sea un genuino hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero entonces, yendo al meollo del asunto, como dice por ahí, resulta que algunos habían entrado encubiertamente. A ver, ayúdenme, ¿dónde está el versículo? Dice que algunos han entrado encubiertamente. 4, léalo fuerte, hermano. Hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Entonces dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, de una forma camuflada, de una forma supersticia, ¿cierto? Dice que han entrado, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo. Pero esos falsos hermanos entran encubiertamente. ¿Sí me hago entender? O sea, entran de una forma sutil. Y de esos hay en todas las iglesias. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso es la alerta que nos da la carta, la epístola de Judas, que hay gente que entra encubiertamente, entran de una manera camuflada, entran así de una manera camuflada, pero no son verdaderos hijos de Dios. Lo importante es que usted y yo seamos verdaderos hijos de Dios. Que estemos de verdad siguiendo al Señor con limpia conciencia, con amor, con integridad. ¿Cierto que sí? Que estemos renunciando a la vida malvada y vivamos para Dios. ¿Cierto que sí? Entonces nos dice que estas personas han entrado de una manera que encubierta. ¿Cierto que sí? Entonces tampoco nosotros debemos estar mirando, bueno, ¿será que este sí, será que este no? Porque de eso no se trata. Se trata de vivir nosotros para Dios. ¿Sí me hago entender? Y no estar como mirando a ver quién es de Dios y quién, eso no nos corresponde a nosotros. La palabra de Dios mostrará, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. O sea que eso saldrá a la luz. Lo importante es que busquemos nosotros que seamos guardados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, entonces, qué importante es esto. Ahora, aquí nos dice la palabra de Dios. A ver, hermana, ayúdenos con el versículo 5. Dice la palabra, mas quiero recordaros, ya una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, o sea, sacándolos y salvándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Que nosotros vemos que muchas personas murieron en los juicios de Dios en el desierto. Algunos que empezaron a murmurar, a criticar, fueron muriendo, ¿se acuerdan? Otros que practicaron la inmoralidad fueron muriendo, otros que se rebelaron fueron muriendo. Entonces, al fin y al cabo, esa generación murió en el desierto por incrédulos. No tenían una fe verdadera. Pero nosotros tenemos una fe verdadera en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sigamos en el versículo 6, por favor.
Entonces dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces aquí vemos ejemplos de gente que no tenía verdadera fe, ¿cierto? ¿Cuáles eran los que no tenían verdadera fe? Vamos a mirar primero los que salieron de Egipto pero que no tenían una fe verdadera en el Señor. A ver, entonces hay varios ejemplos. Primero, ¿sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de falsos hermanos o de falsa fe? Primero, los que salieron de Egipto pero que de verdad no querían servir a Dios. Dice que andaron, por ejemplo, que murmuraron, que fornicaron, que hicieron tantas cosas, pero que fueron muriendo, ¿cierto que sí? Entonces no debemos ser como esa generación maligna, porque el Señor nos sacó del pecado para vivir para Dios en fe todos los días. Entonces ahí hay un ejemplo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que allá en Corintios nos dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron? ¿Cuántos recuerdan esa lectura? Sí lo recuerdan, ¿cierto? Entonces esa generación que salió de Egipto dice que Dios los salvó, pero destruyó a los que no creyeron. Eran falsos creyentes. ¿Me hago entender? Falsos creyentes. ¿Y por qué eran falsos creyentes? Por su estilo de vida. Porque la fe verdadera produce un estilo de vida diferente. ¿Estamos de acuerdo? Una verdadera fe lleva a una vida de testimonio. Es importante eso. O sea, la fe verdadera produce un estilo de vida diferente. Y ellos lo negaron. Entonces, primer ejemplo. Dice que en Corintios dice, bueno, no lo vemos por tiempo, dice que no hagamos lo mismo que ellos hicieron para que no vengan las mismas consecuencias sobre nosotros. Entonces el primer ejemplo es este. Pero el segundo ejemplo está en el versículo que sigue. Aquí. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, gracias, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Adelante el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero vamos al versículo 10 entonces. Dice, vamos al 9, vamos al 8, vamos al 7, al 6. Ahí, al 6, hasta ahí, gracias. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿A quién? A los israelitas que salieron de Egipto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sigamos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Sigamos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Sigamos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué es lo que nos vemos? Falsos creyentes. Falsos creyentes. ¿Y por qué eran falsos creyentes? Por su estilo de vida. Sí, vimos toda la lista, ¿no? Usted la puede estudiar luego, la puede tener allá. La puede tener allá. Entonces vemos el primer ejemplo. Falsos creyentes. Pero también vemos, vamos a ir allá un poquito más adelante, los ángeles, eso. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segundo ejemplo que nos muestra Judas son los mismos ángeles. ¿A qué ángeles se refiere? Los que se rebelaron y siguieron a Satanás. Recuerde que Satanás se rebeló contra Dios, porque dice la palabra del Señor que Satanás quiso colocar un trono más alto que Dios, porque era Luzbel, o sea, luz bella. Era un ángel muy hermoso, un ángel muy precioso, pero entonces él no recordaba que toda esa belleza que él tenía no era porque él fuera la superestrella del cielo, sino porque Dios en su amor le había regalado esa belleza, le había regalado esa posición. ¿Cuántos me están escuchando? Le había regalado esa distinción, pero nunca para que se subiera más arriba que Dios, ¿cierto? Entonces ese ángel tan hermoso se llenó de orgullo, de soberbia y dijo: subiré, pondré mi trono más alto que el de Dios. Pero sobre Dios no hay nadie.
Entonces Dios lo echó por tierra. Pero fue que a ese ángel también lo siguieron muchos ángeles. Y es lo que se llaman los ángeles caídos, los demonios, principados, potestades del infierno. Entonces dice que a esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, se corrompieron, siguieron la rebelión de Satanás, el orgullo y la rebelión satánica, dice que fueron guardados en oscuridad en prisiones eternas. Es decir, que en este momento hay muchos de esos ángeles que están en prisiones eternas, en este momento. Y que están esperando el juicio del gran día. ¿Cuál es el juicio del gran día? Recuerde que la palabra del Señor dice que Satanás y sus ángeles serán lanzados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. O sea que ese lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que dieron mal ejemplo, los que se rebelaron. Es decir, no tenían una lealtad hacia el Creador. Se rebelaron contra el Creador. Nosotros seamos guardados de la rebelión. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que caracteriza a Satanás? La rebelión, el orgullo. Entonces, ¿qué observamos? Nos coloca como ejemplo esos ángeles, que están ahora encarcelados. Pero dice que hasta al día del gran juicio, que serán lanzados al lago de fuego y azufre y estarán atormentados por la eternidad. Mire que aún los ángeles son juzgados. Tremenda, ¿cierto? El segundo ejemplo es los ángeles. Sigamos. Dice, como Sodoma y Gomorra. Tercer ejemplo. Primero dijimos, ¿cuál fue el primer ejemplo? Israel, que salieron de Egipto. Segundo, los ángeles que cayeron. Tercer ejemplo, ¿cuál? Sodoma y Gomorra. Entonces dice, como ejemplo, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces aquí también nos está hablando de otro ejemplo de gente que se rebela contra Dios, que tuvieron la oportunidad, ¿cierto? Pero eran tan corruptos que querían hasta violar a los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué vemos? El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Lo que hoy se ve, lo que se enseña en los colegios, lo que se vive en el orgullo LGTBI, en las marchas LGTBI y todo lo similar. Y lo tremendo que se está infiltrando en las iglesias. ¿Por qué? Porque se está promoviendo pastores homosexuales, pastoras lesbianas, matrimonios entre homosexuales. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Pero eso es señal de una falsa fe. Es señal de una falsa fe. ¿Sabe qué hoy pasa con los jóvenes? Que cuando se habla de estos temas, yo una vez estaba predicando un tema así en la iglesia hace años, y una joven universitaria se me acercó y me reprochó que por qué hablaba contra esas personas. Yo no estoy hablando contra ellos, sino contra el pecado del sodomismo. ¿Por qué? Porque en las universidades les enseñan que ellos también entrarán al cielo, que hasta el diablo, según ellos, entrará al cielo. Sí, es que hoy en día con esas doctrinas hasta el diablo será perdonado, y eso no es así. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Y las iglesias, hay iglesias que están muy corruptas hoy en día con esto. Hay grandes iglesias en los Estados Unidos que se han separado de sus organizaciones porque las organizaciones han aceptado el homosexualismo en la iglesia, el lesbianismo en la iglesia, pastores y pastoras en inmoralidad, y también matrimonios homosexuales. Porque tiene que haber una manifestación. Si empiezan a enseñar cosas, por ejemplo, como esto, uno tiene que salir de una iglesia de esas. ¿Cierto que sí? Porque nuestra fe está es en Cristo, no en los hombres. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, tercer ejemplo, ¿me recuerdan cuáles son los ejemplos que nos da Judas? Primero, los que salieron de Egipto, Israel que salió de Egipto, que luego los creyentes fueron bendecidos, los otros los destruyó Dios. Segundo, ¿cuál es el segundo ejemplo? Los ángeles que cayeron, que siguieron al diablo en vez de seguir a Dios. ¿A quién debemos seguir nosotros? Al Señor, no al diablo. ¿Cierto que sí? O sea, el diablo se caracteriza por la rebeldía y el orgullo principalmente. Pero entonces está aquí Sodoma y Gomorra. O sea, otro ejemplo. Y entonces nos coloca ejemplos, porque la Biblia la Biblia es muy hermosa porque nos enseña cosas muy sencillas pero muy profundas. Sigamos.
versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores se está refiriendo a los falsos hermanos. A los falsos hermanos, dice que son soñadores, mancillan la carne, o sea, contaminan su carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, que tienen las mismas características que hemos visto en los israelitas que fallaron, en el diablo que falló y sus ángeles, y en Sodoma y Gomorra. De la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, o sea, viven en inmoralidad sexual, rechazan la autoridad. O sea, no aceptan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Sigamos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Sigamos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea que son personas blasfemas, rebeldes, inmorales, falsos hermanos. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando usted ve esas características de personas rebeldes, inmorales, personas que hacen lo que se les da la gana, son las características de falsos hermanos. ¿Cuántos me están escuchando? Ojo con eso. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, viven por los instintos. ¿Qué es vivir por los instintos? Que todo lo que se le antoja lo quiere hacer instintivamente. El animal sencillamente vive por instinto. Sigamos. Hay de ellos. O sea, hay un ay. ¿Qué es un ay? Un lamento. Está diciendo: pobres de estas personas. ¿Cuántos queremos ser verdaderos cristianos? ¿O queremos ser falsos hermanos? No, pues dígame, a ver, ¿qué quiere ser usted? ¿Verdadero cristiano o no? Bueno, si hay rasgos en nosotros de falsos cristianos, es tiempo de que nos arrepintamos. ¿Cierto? Si hay rasgos de que había en los israelitas, si hay rasgos que hay en Satanás, si hay rasgos que hay en los de Sodoma y Gomorra, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, arrepentirnos. Por eso el Señor dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a tiempo. O sea que quizá alguien aquí no es un verdadero hermano, no lo vamos a condenar, pero si estás en esto, eres un falso hermano. Eso está más duro todavía, ¿cierto? Pero bueno, la idea no es que se sientan mal, sino que cambiemos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Aquí hay otros ejemplos. ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Qué hizo Caín? A ver, ¿qué hizo Caín? Se ensañó, lo mató. O sea, gente que odia a su hermano. Sí, hay varias características, pero entonces principalmente es el asesino de su hermano. ¿Y por qué odiaba a su hermano? Porque Dios aceptaba a su hermano. Porque Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Hay gente que vive para Dios y Dios los bendice, pero los falsos hermanos son envidiosos. Dice: pero ¿por qué Dios bendice a ese o a esa? Hay algunos que hablan así. ¿Por qué? ¿Por qué los bendice a esos, a ese, a esa? ¿Cuál es esa? Es un hijo de Dios y le tiene una bronca que quisiera que le fuera mal. Hasta oran para que les vaya mal. Tremendo, ¿cierto? Y odian a su hermano. Dígame una cosa: ¿usted odia a alguien? ¿Odia a su hermano? ¿Le tiene envidia a su hermano? Ahora, escuche esto: si Dios bendijo a Abel, ¿por qué fue? Porque Abel era sincero con Dios. Y en vez de usted ponerse, digamos, de envidioso con alguien porque Dios lo bendice, más bien hagamos las cosas como a Dios le agrada. ¿Y qué va a venir sobre nosotros? Bendición, porque Dios bendice a todos los que le aman. Dios bendice a todos los que le honran. Entonces, pero ese señor Caín lo que hizo fue, al ver a su hermano que Dios lo bendecía, le dio fue envidia, le dio rabia dijo: la solución es matarlo, matémoslo y arreglar. Qué tonto era, ¿cierto? Matándolo iba a arreglar su problema, si el problema era de su corazón malvado. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahí nos pone otro ejemplo, nos pone el ejemplo de Caín. Dice que esos falsos hermanos son como Caín.
Y esos falsos líderes, porque no solo está hablando de hermanos comunes y corrientes, sino que está hablando de gente en liderazgo. ¿Cuántos me están oyendo? Aquí se pone más difícil la situación porque no está hablando de hermanos que sencillamente se congregan, sino que está hablando de gente que está ejerciendo liderazgo, que son como esos ángeles caídos, que son como Sodoma y Gomorra, que son como los israelitas que salieron de allá de Egipto, pero todas esas características están en esos líderes falsos, falsos maestros, falsos profetas. Tremendo eso. Tenemos que entrar en cordura y tenemos que entender que hoy se está viviendo esto. Si esto se vivió cuando se escribió este libro en el siglo I, ¿cuánto más hoy en el siglo XXI? Dígame si no, a ver, dígame si no. Estamos en tiempos dice que vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso es la palabra literalmente, vendrán tiempos salvajes. Estamos viviendo tiempos salvajes en la cual hay falsos hermanos, falsos pastores, falsos predicadores. ¿Cuántos me están oyendo? Eso es delicadísimo. Porque dice que su fin será el infierno. Pues es que se la pongo como dice la Biblia. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie, ¿cierto? No queremos ir. Entonces arrepintámonos. Si somos falsos hermanos, arrepintámonos. Si somos falsos predicadores, arrepintámonos. Esto no es juego. Esto no se trata de que yo sea famoso, de que a mí me conozcan, de que a mí me crean. Yo soy pastor porque Dios me llamó a hacerlo. Pero estoy también bajo autoridad. Yo no puedo hacer lo que a mí se me ocurre. Está el pastor Arboleda, la junta directiva. Ante todo está la palabra de Dios. Yo soy pastor porque Dios me llamó, pero también porque estoy bajo una autoridad. Nosotros no creemos en la anarquía. No creemos en estas cosas. Por eso que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojo con eso, hermano. Usted no se puede autonombrar, no puede hacer lo que usted quiera. Tenemos que tener los principios de la palabra de Dios. Entonces habla aquí de Caín. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Es deshonrar a Dios, esperar de Dios bendición. Hay gente que hace lo malo y quiere que Dios lo bendiga. La hermana Clara nos está diciendo que estaba visitando a un señor. Ustedes no saben a quién es. A una señora con la hermana Vidalina. Y entonces ella tiene un problema mental y el esposo venía a la iglesia y no quiere saber nada de la iglesia porque su esposa tiene problemas mentales. Pero este hombre nunca se quiso convertir a Cristo. Le hizo la vida imposible a esta hermana, ¿cierto? Fue terrible y ahora no quiere venir a la iglesia, le echa la culpa a la iglesia. ¿Qué culpa tiene la iglesia de que él viva mal? Eso le pasa a muchas personas. Hay situaciones terribles que tienen que pasar y se ponen bravos con Dios, con la iglesia del Señor, si ellos mismos fueron los que se metieron en eso. Dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues por nuestros pecados. Entonces dice que siguieron el camino de Caín. Ojo con eso, que ningún Caín haya entre nosotros. Pero dice que esos entran encubiertamente. Llegan y de un momento aparecen ahí. Allá en la iglesia en Soacha precisamente tenemos un problema de un muchacho. Usted no lo conoce, entonces no es una infidencia. No les voy a decir el nombre. Y ustedes por allá no van tampoco. ¿Están grabando? Les toca borrar esa parte. Ven un muchacho que es un adolescente y este muchacho es mayor de edad, es joven pero es mayor de edad, tomó una muchacha como de unos 15 años, una menor de edad, incurrió con ella en la fornicación. ¿Cuántos me están escuchando? Una niña menor de edad la indujo a la fornicación, o sea, trajo corrupción a esta niña. Entonces fue la hermana a darle a predicar y yo, no, yo por 3 meses no voy a ir a la iglesia porque me voy a dar un tiempo. Hacen la maldad, salen cuando quieren, vuelven cuando quieren. De esa gente hay muchos en las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ejercer autoridad y poner esas personas en orden, porque si uno sabe como ministro de Dios que hay personas que hacen eso, que viven seduciendo a las niñas, siendo inmorales, haciendo tantas cosas, y uno los deja ahí, pues uno es responsable. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ¿cómo llegó ese muchacho? Yo no sé. Nosotros estamos ayudando a la iglesia. Entran, se infiltran y cuando menos esperas hacen estragos.
Entonces, ahorita vamos a ver un poquito, entonces, pero estamos hablando es de los que son como Caín, que matan a su hermano. Segundo, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y eso es gravísimo. Ministerio por plata. Entonces, odio, muerte, odio a los hermanos, odio a la gente. Segundo, ministerio por dinero. Y aquí nos habla de un profeta que se llamaba Balaam. Y sí era un profeta porque Dios lo usaba tremendamente a Balaam. Pero resulta que Balac, si era Balac, Marta, le ofreció dinero y le dijo: maldígame a Israel. Maldígame a Israel y yo le doy plata. El ministerio nunca se hace por plata. Si usted piensa en el ministerio por dinero, está mal. El ministerio es un llamamiento. Y con ese llamamiento Dios da todas las demás cosas. Nunca el ministerio es un negocio. Cuidado con eso. Mire que me mandaron un video y estas son cosas increíbles. Hoy sí como que va a haber vigilia. No, le voy a tratar de terminar rápido. Perdónenme, perdón. La primera vigilia del 2025. Me mandaron un video y usted no me la va a creer. Yo tampoco podía creerlo. De un pastor, supuesto pastor, que fue a donde un brujo. Y entonces le dijo al brujo: oiga, hágame un favor, ¿será que usted me puede hacer un trabajito para que se me llene la iglesia? Y entonces era un brujo joven y dijo: no, pues yo le hablaré al otro, al que tiene más conocimiento. Entonces le dijeron a un brujo más y le dijo: pues claro, yo le hago ese trabajo. Imagínense, a ver, póngase usted a pensar. Entonces estamos hablando, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Siempre que hay codicia, se meten los demonios. Siempre que hay codicia, si mi ambición es el dinero, se meten los demonios. Yo tengo que servir a Dios y Dios suple todo lo que yo necesito. Pero entonces, ¿qué dijo este hombre? Él necesitaba pues llegar a gente para que dieran plata, porque es que a veces se ve a la gente por dinero. Dice: si son 500, si son 1000, si son no sé qué, hay más plata. Dios tenga misericordia de la gente que piensa así. Si me hago entender, y que Dios nos ayude a tener una integridad en ese sentido y que no vendamos el mensaje. Entonces, volvemos a lo del brujo. Entonces le dijo: sí, claro, le hacemos el trabajo. Le hicieron un poco de barbaridades ahí, bueno, que tierra de no sé qué, y donde habían multitudes que recoger. Bueno, no voy a decir porque de pronto afecte a algunos en su conciencia. Y resulta que sí, hizo la brujería y se le llenó la iglesia de gente. No queremos templos llenos, queremos almas que van al cielo. Claro, si se llena, que se llene. Bueno, queremos que se llenen los templos, pero no se trata sencillamente de ser líderes de multitudes, sino de llevar gente a la gloria eterna por el evangelio, a la salvación, a la vida con Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y entonces, tremendo. ¿Cuántas iglesias operarán en ese sistema? Entonces yo decía que nosotros no necesitamos nada como, ¿cómo digo yo?, artificial. ¿Cómo son los juegos pirotécnicos? Son fugaces, pero son muy bonitos, ¿cierto? Usted vio ahorita en Navidad cómo así eso. ¿Cuántos vieron estos días esos juegos pirotécnicos? ¿Cuántos los vieron? ¿Cuántos los vieron? A ver, ¿sí los vieron o no los vieron, no? Allá al lado donde yo vivo, allá en un parque hacen eso y se ven lindos, esos lucecitas de todos los colores, hacen así, ¿cierto? Y uno los mira y qué lindo, pero duran 5 segundos. ¿Cuántos me están escuchando? Muy lindos, pero duran 5 segundos, 10 segundos, ¿cierto? Entonces, lo que Dios hace es para eternidad. No necesitamos juegos pirotécnicos, no necesitamos, ¿cómo diría yo?, vanidades, no necesitamos, bueno, pero más que todo eso, no necesitamos apariencias, eso. No necesitamos shows ni apariencias. A mí me preocupa que a veces se hacen unos shows tremendos para atraer gente.
La iglesia se está enfermando. Y hacen un poco de espectáculos para atraer personas. ¿En qué estamos los cristianos? Bueno, yo no quiero atacar a nadie ni digo nombres, pero a veces se hace mucha cosa. Y entonces, ¿qué hay detrás de eso? Ambición de dinero. Tengamos cuidado con eso. ¿Qué le pasó a este hombre Balaán? Balaán, el hombre le dijo, mire, yo le daré reconocimiento, le daré dinero, solamente maldígame a Israel. Y entonces él fue y le pidió permiso a Dios. Le hace esa historia, es tremenda. Se fue y le pidió permiso a Dios, Señor, ¿será que puedo ir con él? Y el Señor le dijo, no vaya. Desde un principio le dijo, no vaya. Porque ¿cómo iba a ir un profeta de Dios a maldecir al pueblo de Dios? Pero ¿sabe qué hizo Balaam? Le dijo a Balac, usted va a hacer algo, consígase mujeres para que forniquen con los israelitas. Y cuando ellos estén en el pecado, ahí sí se los maldigo. Porque si hay pecado, les entra maldición. Pero ese consejo y ese error de Balaam lo hizo por plata. Cuidado, hermanos. Se lo digo con el corazón, cuidado con eso. Nuestras motivaciones tienen que ser rectas. No, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, lo dice. Pero ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me motiva? El amor por las almas, bueno, no sé. Pero entonces, mire los ejemplos y tengo que ir terminando. Hay de ellos que siguieron el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el problema de Coré? La rebelión. ¿Se acuerda que dijeron, pero qué es que Moisés que se cree? Si nosotros también Dios nos usa. ¿Cuántos han leído la rebelión de Coré? Dijeron, pero ¿qué? ¿Qué se cree Moisés? Mejor dicho, es que es la mamá de Tarzán o qué, perdónenme la expresión. Pues que acaso Dios no nos usa, acaso nosotros no somos, acaso no tenemos unción. Y entonces, ¿qué pasó? Se rebelaron. Nunca usted se rebele. Si Dios lo va a promover a usted, Él mismo lo va a promover. Usted no necesita la autopromoción. No necesita rebelarse, no necesita creerse grande. El Señor es el que coloca, el que ubica, el que hace la obra. Pero Coré se pegó una rebelada contra Moisés, ¿se acuerdan? Y entonces dijeron, no, si nosotros también somos líderes, nosotros también no sé qué. ¿Y qué pasó en esa rebelión? ¿Qué pasó en esa rebelión? Que se abrió la tierra y se los tragó. O sea, se los comió, para ser más, como más un eufemismo. Se los comió vivos a ellos y a sus familias. La rebelión es una mala consejera. La rebelión va ligada al orgullo. Ay, que yo oré por él y se sanó. Que yo oré y se fue el demonio. Que yo le hablé y se convirtió. La gente no es de nosotros. ¿O es que yo puedo convertir a un niño a Cristo? Yo no lo puedo convertir. ¿Quién es el que convierte a la gente a Cristo? Dios, el Espíritu Santo. Entonces cuando, no, es que yo fui el que lo evangelicé, yo fui el que lo gané, yo fui el que lo ministré, yo le eché fuera a esos demonios. No fue usted, fue Dios. Y la gente no es suya ni es mía. ¿Cuántos me están escuchando? Eso tiene que entenderlo uno, porque se sube uno en la nube. Yo soy el Salvador, yo soy el ungido. Si no es que yo oro por él, nadie. Mentiroso, olvídese de eso. El único que salva es Cristo. Perdone que me ponga así como un poquito difícil. Muchas veces Dios lo poda a uno y le dice y permite que, por ejemplo, iglesias que uno ha fundado, o sea, iglesias que se han formado. Tiene uno, por ejemplo, en Venezuela, nosotros establecimos 10 iglesias. No hemos podido ir allá desde la pandemia, eso ha sido terrible. Ahora con el señor, el personaje que está allá, ha sido difícil la entrada. Pero ahí están las iglesias. Sí, uno trata de estar ministrando, pero ahí están las iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que no dependen de uno. ¿Sí me hago entender? Que si uno no está, el Espíritu Santo sí está. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces Dios trata con el orgullo de uno y le dice, no, usted no puede ir tranquilo, mijo, que ahí estoy yo. Y gente que uno quizá no creería que lo pudieran hacer, están haciendo bien el trabajo, porque la obra es de Dios, no de nosotros. Se ha invertido millones, está la mano y dice, ¿qué sabe? Comprando propiedades, apoyando pastores que aún se les manda dinero mensualmente. Cierto que sí, pero uno no puede decir, es que nosotros les mandamos a ustedes para que se sustenten, ustedes nos pertenecen. Nadie le pertenece a nadie sino a Cristo.
¿Cuántos estamos de acuerdo? Y si usted le da algo a alguien, como hay gente en las iglesias, decía un pastor, que una hermana decía, ay, ¿qué haría el pastor si yo no diezmara? No se invente cosas. Si usted no diezma, Dios suple por otro lado. ¿Sí me da cuenta? Aunque no deje de diezmar para honrar a Dios. Pero es que decía, ay, pobrecito, le decían a un pastor que nos contaba, pobrecito mi pastor, ay, ¿qué tal qué haría sin mis diezmos? ¿Qué haría sin sus diezmos? Si servimos al Dios que es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen? Pero digan gloria a Dios por eso. Entonces es importante estos principios. Amén, démosle la gloria a Dios. Entonces aquí hay 3 ejemplos: Caín, Balán y Coré. El asesino, el codicioso, el comerciante del evangelio y el rebelde. ¿Qué más dice? Vamos a tener que terminar ya. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué pasará con los falsos hermanos y los falsos ministros? Eterna oscuridad en las tinieblas. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Que Dios coloque temor de Él en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Sigamos. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Sigamos. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. Aquí viene otra cosa, la murmuración. Querellosos, o sea, están buscándole conflicto a todo el mundo. Que hablan según sus propios, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellos. Es decir, son personas que vienen detrás de los demás diciéndole cosas bonitas para que les suelten muchas dinero, oposiciones, tantas cosas. Mire, murmuradores, espere, por favor. Murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sigamos? Pero vosotros, amados, o sea, ya habla a los verdaderos creyentes. Son ustedes y soy yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos verdaderos hijos de Dios? Por la gracia de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones. Aquí hay otra característica de los falsos hermanos y falsos líderes: son divisionistas. Hay países en los cuales las iglesias son muy divisionistas. En Venezuela es así, bueno, la hermana es venezolana, no sé si se ha dado cuenta. Pero en Venezuela un líder ya tiene 20 hermanos y se va y abre rancho aparte. En México también es así. Por eso las iglesias en México son pequeñitas, no pasan de 50, de 60, porque surgió un líder, ganó a 15 personas, se las llevó y armó una iglesia por su lado. Y todo el mundo se autodenomina y se nombra pastor. Entonces la división es algo muy grave. El apóstol Pablo en otro pasaje dice: el que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. No sé si lo podemos buscar. Bueno, si lo podemos, entonces estos causan divisiones. Ojo con eso, la división es algo muy delicado en la obra de Dios. Dice que los que causan divisiones después de una u otra amonestación, deséchalos porque se han corrompido. Pero dice que son sensuales. ¿Qué quiere decir sensual? Que se lleva por sus emociones, por sus sentidos, no por principios.
no por valores bíblicos, sino por, ay, sentí hacer esto, sentí hacer aquello, sentí, sensuales. O sea, sensualidad habla de moverse por los sentidos. Nosotros no debemos movernos por los sentidos. Uno que siente, puede sentir muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por fe y también por los principios de la palabra, por la doctrina de la palabra. Y dice que estas personas divisionistas, sensuales, no tienen al Espíritu Santo. Sigamos. Pero vosotros, amados, entonces aquí está haciendo un contraste. Está hablando de los falsos hermanos, de los falsos líderes, pero está hablando de los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los hermanos a los cuales les escribe este apóstol. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en la palabra de Dios. Orando en el Espíritu Santo. O sea, gente que se fortalece en Cristo, ora en el Espíritu Santo. Sigamos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, son personas que estamos esperando la manifestación del Señor y su misericordia para que vayamos al cielo. ¿Cuántos queremos ir a la gloria eterna? Y es que no es lograrlo todo aquí, porque hoy se predica que lo logre todo aquí, que sea exitoso aquí, que tenga todo aquí, que mejor dicho no le duele ni una muela, todo, aunque yo predico que Dios nos bendice, sí, pero ¿qué más importante? ¿Tener de todo en esta vida o estar en la gloria con el Señor Jesucristo? Y estar allá en el cielo. ¿Qué es más importante? Pero hoy se ha cultivado un evangelio muy, quizá mercantilista, perdónenme la expresión, está un poco fuerte esa palabra, pero no se piensa que tenemos un alma que salvar. Usted y yo tenemos un alma que salvar. La pregunta es esta: ¿estás seguro que vas camino a la gloria eterna? Pues si estás en Cristo, amén, yo no quiero meter duda. Lo que sí quiero es que nosotros entendamos que no se trata de lograr todo aquí, que seamos súper felices aquí, que mejor dicho, qué bendición aquí, sino que lo más importante es esa salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra familia. Porque qué tal usted feliz de que llegó al cielo, pero sus hijos se perdieron, o mis hijos, Dios nos guarde, o nuestro padre, nuestra madre, nuestros familiares. Entonces tenemos, como estábamos enseñando el último domingo, que fue un mensaje muy largo, por supuesto, pero bueno, fue edificante. Y en ese lapso han muerto como 6 personas. ¿Cuántas? 9. Impresionante. O sea que cuando se da la palabra, ojo con eso, cuando se da la palabra aquí en el culto, no es porque sí, por llenar el espacio y dice, ay, prediquémosles algo. No, no les predicamos algo, les damos lo que Dios nos da en la oración, estudiando su bendita palabra, conectados con el Espíritu Santo. Y más vale que oigamos, porque Dios envía su palabra es para bendecirnos, para edificarnos. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Entonces, ¿qué nosotros anhelamos? La vida eterna. Cuidemos nuestra alma. Peleemos por el alma de nuestros familiares. ¿Cierto? Allá en Soacha murió el domingo en la tarde, no, el domingo en la madrugada, pero no lo supimos. Murió el papá de una hermana, Olga, la hermana Olga Infante. Tremendo. El día lunes nos tocó ir a hacer el sepelio. Porque hoy en día no esperan nada funeraria, pues así, eso es a todas, ¿sí o no? Increíble. Estaba vivo el sábado, ya el domingo se murió. Tocó el lunes sepultarlo. Eso es tremendo, hermanos. Nadie sabe cuándo muere. Lo importante es que cuando Dios nos llame, estemos preparados. Que nuestra familia esté preparada. Lo bueno fue que fueron muchos familiares y les dimos la palabra de Dios. Y el Señor me dio una estrategia de que los estemos llamando, les demos una tarjeta de invitación a la iglesia y que el Señor salve mucha gente de esa familia.
Entonces, muy importante esto, la vida eterna. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sigamos. Algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros. Aquí está la esencia. ¿Recuerdan los dos versículos claves? Versículo 3 y versículo 24. Diga conmigo, el Señor es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Démosle un aplauso al Padre. En nuestra oración digamos, Señor, tú eres poderoso para guardarme sin caída. Señor, tú me presentas sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Confesemos el versículo 3 que dice que somos guardados en Jesucristo, pero también confesemos dice la palabra de Dios, guardados en Jesucristo, ¿cierto? Ahí donde al final del versículo. Pero también aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Adelante. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Padre, te damos las gracias. Pongámonos en pie, amados. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, Señor. Oh, Santo, gracias por esa salvación tan grande, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a tener temor de Dios, bendito Dios. Yo te ruego, Padre, que esta palabra que tú nos has dado, Señor, que no es que nosotros la queramos dar, sino que tú nos das tu palabra, Señor. Señor, estamos rogando, Señor bendito, que tú nos ayudes a todos nosotros. Señor, que tú nos ayudes a todos nosotros, Señor. Padre, que toda maldad